Pues se abre el debate abierto, podéis ir levantando las manos. A ver, Rosma, Evaristo, María la tenía levantada antes. María, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias por plantear el debate. Son temas difíciles y creo que es bueno empezar a tratarlos y agradecerle mucho también a Carolina y a Miquel que vengan a contarnos su experiencia y yo solo pido eso, que empecemos a hablar de estos debates desde un tono más amable por ambas partes. O sea, no os lo digo a vosotros directamente, digo en la sociedad hay siempre mucho fuego en estos temas porque tienen muchas cosas muy importantes detrás y creo que desde un debate a lo mejor más relajado se conseguirían más cosas. Entonces, yo lo que quería decir es que a mí me parece interesante vuestra postura porque decís que no sois regulacionistas y me parece bien. Lo único, yo sí que soy de la postura del abolicionismo, pero entiendo la parte que decís de pro derechos. Entonces, para mi gusto sería como en el foro interno o en la mayoría, en el 99% de los casos, entenderíais que la mejor solución sería el abolicionismo, pero que eso lo veis como una utopía y como no estamos viviendo una utopía, hay que garantizar unos derechos. Entonces, para mi gusto, eso está bien porque yo es como lo veo, hay que dar derechos a las personas, por supuesto, no estigmatizar, por supuesto, entender en el contexto, pero para mi gusto tampoco hay que criminalizar el abolicionismo como pensamiento porque al final es la postura que aseguraría los derechos para todas las personas. Entonces, es lo único que a lo mejor me ha faltado quizá en este debate por parte de Amnistía, tener una postura abolicionista en lo que reflejan los discursos de los ponentes, pero bueno, siempre desde el respeto y por supuesto la no criminalización, el entendimiento, la empatía y todo eso. Muchas gracias. Muy bien, María. Miquel quiere responderte a esta cuestión. Sí, no, es decir, yo, María, yo personalmente yo te digo que yo comparto, por ejemplo, el abolicionismo como tú has dicho, ¿no? Como utopía a largo plazo, pero yo también, por ejemplo, soy abolicionista del trabajo asalariado, abolicionista de las relaciones monógamas, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, yo, por ejemplo, como he dicho antes, si tú me hubieras dado una universidad gratuita y universal, eso es una medida abolicionista no punitivista. Pero lo que vemos que la encarnación máxima del abolicionismo hoy en día está en el abolicionismo del feminismo radical de matar al putero, cortarle la polla al putero. No, pero lo que quiero decir es que está mal llevado quizás, pero el problema no es el abolicionismo. No, está mal llevado una sociedad con una estructura patriarcal y machista muy intrincada y capitalista, que me parece muy importante. Exactamente. Intrincada, pero el problema no es el abolicionismo, sino cómo se lleva a cabo en esta sociedad. ¿No? No, claro, pero por eso digo que las medidas abolicionistas, por ejemplo, con las que yo estoy de acuerdo es la renta básica universal, garantizarle una vivienda a todo el mundo, una universidad gratuita, porque ya te estoy diciendo, yo desde que soy delegado de Baleares, a mí me han venido 5 chicos de entre 18 a 24 años que me han dicho, no hay becas universitarias, la universidad no puedo con ella, mis padres no me ayudan. Entonces, claro, me han dicho, ¿me puedes enseñar, me puedes dar pautas? Enseñar no, porque yo no soy ninguna hada madrina, pero ¿me das pautas para que no me pase nada cuando lo hago? Claro, es que el Estado, en estos casos, ha fallado a esta gente. Entonces, si el Estado tuviera unas medidas abolicionistas, para que nos entendamos, ¿no? Para que haya un entendimiento, unas medidas que sirvan de cortafuego, eso hubiera sido una medida abolicionista que no criminaliza a las personas que lo hacen porque quieren. Entonces, vemos que ahí hay un entendimiento perfecto, porque yo estoy de acuerdo contigo. Es el capitalismo y el patriarcado, pero vemos que estas medidas que se supone que van a luchar contra, digamos, la proliferación del trabajo sexual o prostitución o como queramos llamarlo, lo que hacen es que se produzca en una situación de más vulnerabilidad y que las ancla en el trabajo, no las saca, digamos, y esto estoy diciendo el modelo nórdico, porque yo tengo amigas, por ejemplo, bueno, amigas que son a lo mejor abolicionistas, pero son pro derechos, no creo que es una cosa en contra. Es el abolicionismo como se entiende del feminismo radical, con muchos argumentos que se parecen mucho a la ley trans, es decir, al su posicionamiento antitrans y todo esto.
no es una cosa que yo tenga en contra del abolicionismo clásico. Muchas ¿vale? gracias, Miquel. Voy a seguir dando alguna palabra más. Carolina, sé que tú querías también decir algo sobre esto. Vamos a hacer una cosa, vamos a dar una palabra y Carolina, respondes tú a esa cuestión y a lo que quisieras decir sobre esta. A ver, Rosma, te doy a ti la palabra. Hola. A ver, perdonad, mi intervención antes, la que he escrito, no se entendía claramente. Yo estoy absolutamente de acuerdo en esto que estáis explicando de vuestros derechos laborales, absolutamente con todo lo que estáis diciendo, porque efectivamente eso es un derecho humano. En ese caso, mi pregunta era, la prostitución de calle, como estaba diciendo Carolina, desde luego, por ejemplo, en la zona de Madrid, el tener que estar en el polígono Marconi, el tener que estar en la casa de campo, el tener que tal, el tener que cual, por mucho que nuestro clima sea diferente al de Suecia, a mí me parece que sería mejor. Y cuando hablo de un prostíbulo, hablo no del prostíbulo de los que conocemos ahora, sino lo que hay, que tuviera esa persona un sitio caliente donde estar, que es un sitio cerrado donde, con sus derechos, de sus máximas horas de trabajo, etcétera, etcétera. Porque entre los que hemos comentado y, por ejemplo, la situación de Barcelona, que veo que la conocéis muy bien también, ¿vale? Además de Madrid, por ejemplo, calle Montera, etcétera, etcétera, que es muy diferente el centro de Madrid, ¿vale?, que los sitios que hemos hablado. Si nos vamos a Cataluña, con esas inmensas carreteras de mujeres sentadas en una silla, llueve o truene, personalmente opino, igual que una amiga que tengo en Bilbao, que se dedica a la prostitución en un piso cerrado con 3 compañías, desde hace años, y con clientes más o menos fijos, y siempre me ha dicho que jamás se iría a la calle, por ese peligro que hay, aparte de la incomodidad que estamos hablando, las señoras con la silla de plástico, por favor, ahí todo el día esperando a merced de cualquier cosa que les pueda pasar. Esa era mi pregunta, por eso hablaba yo de prostíbulo, he empleado esa palabra mal, sino un sitio cerrado, un sitio cómodo, un sitio acogedor, donde se permitieran los derechos totales que estáis pidiendo, por supuesto. Muchas gracias, Rosma. Carolina, te damos a ti la palabra para que comentes lo que quieras de lo anterior y sobre lo que decía Rosma. Pero es que vamos a ver, es que nuestras compañeras del polígono dicen, es que yo prefiero la calle. ¿Por qué? Porque es que no me tengo que hacer cargo de ningún gasto. Claro, es que lo vuelvo a repetir, son personas que cobran 20, 30 euros por servicio, si encima tienen que ponerse a pagar una habitación. Yo, por ejemplo, cuando alquilo una habitación de trabajo son 200 euros semanales o 300. Nos entendemos, entonces, claro, la única solución en ese caso sería que el Estado diera lugares donde ejercer la prostitución de forma gratuita. No, subirían las tarifas, Carolina, subirían las tarifas. Si todo el mundo tuviera, si todo el mundo tuviera ese tipo de forma de uso, no habría tarifas, no habría servicios a 20 euros. O no, hay gente que a lo mejor no tiene un cuerpo normativo y no puede pedir 100 euros por un servicio. Claro, bueno, es que esta es la cuestión. También tenemos un racismo muy integrado y a ciertos estereotipos se les paga más dinero que a otros, que no lo estoy defendiendo, pero claro. Es que además si vosotros sabéis mejor que nadie que los que están en esos sitios son precisamente las más racializadas. Además expuesta a violencia de la policía, que son los primeros. Al menos en la zona estas que estamos bueno, hablando. Vamos a, disculpadme que voy a seguir dando palabra, ¿vale? Los derechos todos. Vamos a otra intervención. Evaristo, por favor, tienes tú la palabra. Perdón, una cosa. Sí. Sí, es que yo creo que en vez de estar Rosma y yo discutiendo sobre qué es lo mejor para las compañeras de la calle, deberíamos preguntárselo a ellas, por no volver a caer en las dinámicas de paternalismo, que encima, en este caso, es yo que estoy en una posición social X, voy a decidir por ti qué es lo mejor para ti. Eso yo creo que es lo que deberíamos evitar y es lo que nos ha enseñado esta confrontación con el abolicionismo. Y luego, respondiendo a la pregunta de antes, no olvidemos que en Nueva Zelanda a la persona que quiere dejar el trabajo sexual se le ayuda activamente a buscar trabajo y se le da una paga de forma indefinida hasta que ha encontrado una solución a su situación laboral. ¿Vale? Estoy respondiendo a la pregunta de antes. Y ahora ya, por favor, ya por favor, quienes tengan el micrófono abierto y no estén hablando, cerrando, que hay unos ruidos. Vale, muchas gracias. Vamos a la siguiente cuestión. Muchas gracias, Carolina. Disculpad que estoy intentando dar un poquito más de
de paso a otras personas. Evaristo, tienes tú la palabra. ¿Me oye? Muy Creo que bien, sí, ¿no? sí. Vale. Bueno, para mí el trabajo sexual sí que es un derecho, porque es un trabajo y como cualquier trabajo es un derecho. Y aquí simplemente lo que hay en juego es una cuestión ideológica. Estamos en una cultura con una ideología como las tienen todas, ¿no? Pero la piel de unos genitales no se diferencia absolutamente en nada del resto de la piel del cuerpo humano. Ni el trabajo sexual se diferencia en nada del resto de trabajos, del resto de trabajo. Mira, yo voy a hablar de mi experiencia personal. Con 14 años conocí a una chica de 21 años. Y yo no exactamente no era un prostituto, simplemente pues me hacían regalos, tal. Y en Elche, que es en la localidad que yo vivo, había chalets donde se celebraban orgías. Entonces yo iba a este chalet a cambio de prebenda. Jamás he tenido ningún problema afectivo, psicológico, tal, por hacer estas cosas. Me metí en este mundillo y jamás he tenido ningún problema con el tema de la sexualidad o de la afectividad. Eso sí, cuando tenía 20 años conocí a una chica, me enamoré, ella era católica, y yo sentí la necesidad de contarle toda mi vida. Bueno, cuando yo le conté esto, estuvo a punto de no casarse conmigo, se lo estuvo pensando 2 o 3 días, al final lo aceptó, nos casamos y perfectamente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo entiendo las posturas de los católicos, entiendo las posturas de las feministas, entiendo las posturas de las otras personas. Porque cuando se habla, vamos a educar afectivamente a la gente, pero ¿quién somos nosotros para educar afectivamente a nadie? Que cada uno tenga la sexualidad que le dé la gana, la afectividad que le dé la gana, y que haga lo que le dé la gana siempre y cuando respete los derechos humanos. ¿Quién somos nosotros para educar a nadie? Ese es el tema. Tenemos que defender un patrón común para todos, que la sociedad ha dicho que son derechos humanos. Fuera de ahí, que cada uno haga lo que le dé la gana. Porque yo tengo que decir que también empecé a trabajar después en una cadena de montaje, en una fábrica de zapatos, donde estaba todo el día haciendo lo mismo, tragando cola y lijado, y tuve problemas con mis oídos, tengo mis pulmones manchados de eso, y aparte de eso me tuve que medicar para la ansiedad. Estuve 7 años siendo tratado de objeto, que me jodí mi organismo, y encima pillé ansiedad y me estaba medicando para la ansiedad. ¿Cuándo desapareció todo esto? Cuando después de mucho tiempo, después de 7 años siendo un esclavo legal, bueno, al principio no me hacían contrato, pero luego fue legal, cambié de trabajo y encontré el trabajo de mi vida y se acabaron todos mis problemas. Entonces, no seamos hipócritas. Yo entiendo la ideología de todo el mundo, pero no seamos hipócritas. Perdón, si me he alterado un poco. Nada más. Muchas gracias, Evaristo. Miquel o Carolina, ¿queréis comentar algo de lo que ha dicho Evaristo? ¿O seguimos pasando la palabra? La siguiente. Es solo un apunte. Decir si es o no es esencialmente igual al resto de trabajos es que para cada persona habrá personas que lo llevemos bien y otras personas que lo llevan mal. No creo que se pueda imponer una definición a todo el mundo, pero vuelvo a decir, es que para las personas que lo llevan mal debería haber algún tipo de programa de salida. ¿De acuerdo? No podemos defender el trabajo sexual por una cuestión de subjetividades, ni por la mía, ni por la de Miquel, ni por la de la que lo pasa. Lo tenemos que defender desde una postura garantista, es decir, que garantice los derechos tanto de quienes queremos estar dentro como quienes lo quieran dejar, como quienes están forzadas, de acuerdo, que están en situación de trata. Y voy a responder a algunas cosas que han salido por el chat, que equiparan trabajo sexual con violación. A mí esto es que, de verdad, me parece un insulto a las personas que han sido violadas, porque esas personas no les ha venido antes a alguien y les han dicho, bueno, venga, vamos a negociar qué prácticas vamos a llevar a cabo, cuánto cuesta cada una, etc. Una cosa es que no haya deseo y la otra cosa es que no haya consentimiento. Y voy a recordar una cosa. Es una situación determinada que nosotras, como profesionales, atendemos a alguien que viene a satisfacer su deseo sexual. Las relaciones sexoafectivas son otro ámbito completamente distinto en que el deseo de las dos personas, ¿vale? Su subjetividad, su tal cual, tiene que ser muy tenido en cuenta porque se
vive desde la vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Son dos sectores, son dos situaciones muy distintas y no se puede medir la una en función de la otra. No tiene ningún sentido, son dos dinámicas psicológicas muy distintas, ¿de acuerdo? Entonces no se puede legitimar o deslegitimar el trabajo sexual en función de si se parece o no a una relación sexoafectiva ideal. Entonces, por favor, dejemos de banalizar lo que es una violencia sexual equiparándola al trabajo sexual, porque es que no estamos haciendo bien a nadie. Y además eso nos quita a nosotras capacidad de empoderamiento porque por dentro nos deslegitima. Y recuerdo que para nosotras el empoderamiento es muy importante a la hora, por ejemplo, de poner límites, ya sea a un cliente o a una persona fuera que nos quiere estigmatizar y hacernos pensar que por ser trabajadoras sexuales somos menos y somos menos legítimas. Perdón, ya está. Nada, muchas gracias, Carolina. Voy a darle la palabra a Ana, que también quería contestar algo. Adelante, Ana. Sí, yo, bueno, quería un poco todas las intervenciones que ha habido y la primera que me ha parecido muy interesante cuando se comentaba que si Amnistía no que por qué Amnistía no criminalizaba el abolicionismo. Amnistía no criminaliza el abolicionismo ni muchísimo menos. Y si se trataba del abolicionismo como una utopía. O sea, yo creo que es importante y eso en nuestra política está reflejado y si yo os invito a que la leáis porque hay muchísimas cosas interesantes que también tienen que ver con la educación afectivo-sexual que nos puede llevar a ese punto del que hablaba Evaristo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que reconocer que la desigualdad entre hombres y mujeres es un factor determinante para que muchas mujeres decidan, por lo que sea, dedicarse al trabajo sexual, que puede ser una decisión libre o condicionada, pero no por eso deja de ser libre. O sea, eso es importante, la agencia de la persona que toma la decisión, independientemente de las circunstancias que le pueden obligar a tomar la decisión, es una decisión libre, ¿no? Condicionada, sí, pues como muchas decisiones que tomamos en la vida, como la de trabajar en una fábrica de zapatos durante 12 horas al día. Pero, o sea, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la utopía que tenemos? No es el abolicionismo. La utopía es llegar a un sistema en donde no hay patriarcado, en donde hay un sistema de relaciones sexuales igualitarias, donde las personas son libres realmente y no están condicionadas a tomar ningún tipo de decisiones. Esa es la utopía. Y en esa utopía, donde tenemos un sistema de relaciones sexuales libres, una persona puede decidir vender sexo por dinero o no, pero ya no estaría condicionada por el patriarcado, por la desigualdad, que ahora mismo efectivamente son determinantes y contra eso hay que luchar y contra eso hay que prevenir y en eso está la educación afectivo-sexual. Simplemente quería dar este contexto también, ¿no? Un poco a todas las intervenciones que estoy escuchando. Muchas gracias, Ana. Creo que era muy importante también tener en cuenta este punto de vista. Tenedme un poco de paciencia porque estoy viendo todas vuestras manos. ¿Vale? Adriana lleva ahí buen rato con la mano levantada. Te doy la palabra y luego ya se la doy a Lola. Lola, también te estoy viendo, ¿eh? Adelante, Adriana. Primero de todo, gracias. Y luego posicionarme desde luego como garantista y pro derechos. Eso fundamental. Luego romper una lanza por consumidores, consumidoras de sexo, que es un aspecto que quizá no tocamos porque no es un derecho reconocido, pero no damos respuesta a personas con pulsión sexual sin herramientas o capacidades sociales, etcétera, para tener sexo. No damos respuesta. A mí no se me contesta nunca en este sentido. Y yo rompo una lanza por gente, por personas que requieren sexualidad presencial, no con el juguetito. ¿Por qué? Porque la desean, porque la disfrutan.
pueden ser síndrome de Down, puede ser un paciente X. Yo he sido sanitaria y conozco un poco ciertos terrenos. Pueden ser hombres solitarios o que tienen un matrimonio realmente satisfecho a otros niveles y en ese terreno no tanto, etcétera, etcétera. Podemos poner una serie de casos, pero a todos nos influye la religión. Nos pesa enormemente ese tema, nos ha envuelto y ahí tenemos que volver a repensar y poner por delante las personas. Y hay una frase de una prostituta catalana, que no recuerdo su nombre, pero se lo leí, que decía, refiriéndose a que la pobreza no es el único motivo para optar por el servicio, ¿no? Por el servicio de prostitución. Y dice algo así como, si redujéramos la pobreza, se reduciría la prostitución. Pero si logramos eliminar el estigma, es posible que aumente la prostitución. Es posible. Bueno, podemos no estar de acuerdo, pero y entiendo la posición de Amnistía porque es que al consumidor siempre se lo juzga de una forma despiadada o casi despiadada. Y yo no comparto ese tema. Entiendo que hay consumidores que realmente otras vías a lo mejor no encuentran. Y sí, sé que me estáis haciendo con la cabeza que no, pero yo lo pienso así y con todo el respeto lo digo. Y es más, en la profesión que he tenido sanitaria, no en un caso, sino en unos pocos más, a mí esto se me ha presentado. Y yo esto lo he pensado muchas veces. No estoy improvisando hoy. Muchas gracias, Adriana, por dar también tu punto de vista. Aquí todas las opiniones respetuosamente planteadas son bienvenidas. No tenemos ningún tipo de cortapisa a cualquier opinión. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una cosa, que porque nos quedan pocos minutos, voy a darle la palabra a Lola también, que lleva rato esperando, ¿vale? Para que pueda plantear su pregunta o comentario y ya pues cerraríamos con las respuestas de nuestras y nuestros invitados especiales. Adelante, Lola. Vale, pues muchas gracias por el debate. A mí es que me gustaría que nos aclararais un poco más, si es posible, cómo se compagina el ser pro derechos y al mismo tiempo estar en contra de cualquier regulación. Esto es lo que no entiendo muy bien, porque para garantizar los derechos humanos nosotros siempre exigimos leyes que protejan y que garanticen esos derechos. Entonces, en este caso, no entiendo muy bien esta dicotomía, y más si hablamos de un trabajo, porque todo trabajo está regulado precisamente para asegurar un poco más los derechos de la parte más débil del contrato laboral, que es la persona trabajadora. Gracias. Muchas gracias, Lola. Pues, Miquel, ¿quieres empezar tú a comentar? ¿Sí? Sí. Bueno, discúlpame una cosa. Os voy a pedir que seáis un poquito breves porque nos quedan 5 minutos, ¿vale? Para que tengáis más o menos los 2 tiempos de respuesta y por si Ana también quiere decir algo. Genial. Bueno, perdón si no ha sido muy claro, porque nosotros muchas veces incidimos en que, bueno, que regulacionismo es un nombre que no tendría que llamarse así, ¿no? Pero que es regulacionismo, muchas veces es abolicionismo, regulacionismo, y regulacionismo se le pone desde el abolicionismo el nombre, ¿no? Cualquier ley que trate sobre prostitución, sea prohibicionista, abolicionista, los derechos, es una regulación. Obviamente esto está clarísimo. Entonces,
cuando nosotros decimos que no somos regulacionistas, queremos decir el modelo alemán, el modelo holandés, el modelo etc, 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 el modelo que tenían en Victoria hasta hace 2 días. Entonces, eso es lo que quería decir, ¿no? Que obviamente la despenalización es una regulación, pero es una regulación con el derecho de las trabajadoras en mente, mientras que el regulacionismo es una regulación con los empresarios y como concentración y como extracción de riqueza. Eso es lo que quería decir. Entonces estoy de acuerdo contigo. Perdón si no ha sido muy claro, porque muchas veces Carol y yo siempre incidimos, porque el otro día tuvimos una charla con las juventudes de Junts y incidimos muchísimo en que cualquier regulación, es decir, que el abolicionismo es una regulación también. ¿Vale? Perdón. Muchas gracias, Miquel. Carolina, ¿quieres tú comentar algo? Perdón, sí, la diferencia entre los modelos europeos y el de Nueva Zelanda es que en este te puedes inscribir, ¿vale? O sea, la inscripción no es obligatoria, pero si lo haces, tu nombre queda en unos registros que están en el Ministerio de Justicia, a los cuales no tiene acceso ni la policía. Es decir, no tiene acceso ninguna persona que a ti no te interese que tenga acceso a esta información, con lo cual no vas a ser discriminada a posteriori. Se puede ejercer la prostitución en la calle y pueden estar hasta 4 personas en el mismo piso. Por eso nos parece mucho más garantista, ¿vale? Aparte de que quien lo quiere dejar, bueno, tiene programas de salida y que toda práctica tiene que llevar una regulaciones europeas que están enfocadas a los empresarios. Esa es la diferencia entre regulacionismo y proderechos. Ya. Irene, simplemente por comentar la posición de Amnistía en este sentido, o sea, la política de Amnistía ha puesto el centro de la política en proteger a este grupo vulnerable que sufre todo tipo de violaciones de derechos humanos. El regulacionismo no se ha estudiado como tal, o sea, no nos posicionamos en el regulacionismo porque el regulacionismo per se no es una garantía de protección de los derechos de estas personas. Entonces, es el Estado en un lugar donde hay regulacionismo, el Estado pone en práctica una serie de leyes y políticas que regulan una actividad, pero esa regulación puede estar generando más violaciones de derechos humanos. Y en el caso del trabajo sexual es lo que ocurre en países de nuestro entorno, ¿no? Como es Alemania o como es Holanda. Por eso Amnistía no se pronuncia sobre el regulacionismo, ni a favor ni en contra. Únicamente lo que dice es que per se el regulacionismo no es una garantía de los derechos humanos. Sí lo son muchas políticas y leyes que se exigen a los estados para que se protejan los derechos de las trabajadoras sexuales. Por eso se pone el centro en la protección. Gracias. Pues muchas gracias. Solo me queda agradecer para ir cerrando pues, la participación de tantísimos y tantísimas compañeras activistas, especialmente, por supuesto, el tiempo y las ganas que le han puesto y la generosidad que han tenido tanto Carolina como Miquel para mostrarnos sus vidas, sus experiencias, hablar de cosas que a veces también son duras y que no apetece tanto airear y que bueno, que han estado aquí con toda esa honestidad. A Ana Rebollar, que también ha explicado nuestra política, que no siempre es fácil, lo ha hecho estupendamente. Y bueno, pues quizás simplemente pues comentar que hay un montón de agradecimientos en el chat, leeros alguno, porque creo que son muy bonitos, muy interesantes. Gracias por aportar diferentes puntos de vista. El tema complejo, tiene muchos matices, creo que más allá de las posiciones, todas compartimos intereses claros, la defensa de los derechos humanos y en especial de las personas más vulnerables. Carolina y Miquel, gracias, dice Pablo, porque aportáis mucho más de lo que mi visión tan contaminada por la falta de información puede ver. De verdad que muchas gracias por darnos la visión de las trabajadoras sexuales. Creo que es lo más importante, escucharos para entender mejor y apoyar mejor vuestros derechos humanos. Gracias por todo. Y como muchas veces anteriores me habéis abierto los ojos con admiraciones, dice Rosma, muchas gracias, dice Kim, creo que he aprendido y ampliado mi percepción del tema. Fefa, muchas gracias, Carolina y Miquel, gracias por este rato, he aprendido muchísimo, gracias de corazón. En fin, ahí tenéis lo que habéis generado aquí. Muchas gracias por vuestra generosidad. No sé si queréis una última palabra para despedirnos. Carolina, Miquel. No, tú primero, Carolina.
Ladies first. Dos cosas. Una, para acabar de reducir la trata, donde se tiene que poner el foco son las leyes de extranjería. Y lástima que no hayamos tenido más tiempo para hablar de esto. ¿Vale? La trata no depende del modelo de regulación que se lleve, sino de las políticas de extranjería. Y dos, a mí se me ocurre, quien quiera colaborar más estrechamente con nuestra causa, que le paséis vuestro contacto a Amnistía Internacional y que sirva de puente de contacto por si os interesa. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por todo, por escuchar. Yo es lo que siempre digo, primero se escucha y luego ya cada uno en su foro interno lo elabora, pero el posicionamiento sin información verídica no lleva a ningún lugar serio. Y muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. ¿Miquel? Bueno, que muchísimas gracias. Yo se lo contaba a Ana cuando le escribí el mensaje, el email, que yo soy muy fan de Amnistía Internacional y siempre os he seguido muy estrechamente y creo que hacéis un trabajo que no está pagado, literalmente. Bueno, para Ana y para Irene sí, pero para los activistas no. y que sigáis haciendo lo que hacéis, porque estáis ayudando mucho. Pues muchas gracias, Miquel. Creo que Neus había levantado la mano. Neus, ¿tú querías decir algo? ¿O había sido solo... estaba aplaudiendo. Ah, era un aplauso. Pues también hay varios aplausos. Pues muchas gracias a todo el mundo, que tengáis muy buena noche, seguimos en contacto y hasta pronto. Chao. Chao, gracias. Adiós. Gracias, adiós. Chao.